Mi sobrina rompió mi laptop y su madre dijo que no era para tanto. Cuando le mostré el costo de reparación y el trabajo que perdí, su respuesta me hizo cortar toda relación. Cuando pienso en todo el desmadre que se armó por culpa de algo que jamás debió pasar, todavía me da ese coraje que se te queda atorado en el pecho. No fue solo que mi sobrina rompiera mi laptop, sino la actitud tan descarada y arrogante de mi hermana, que me hizo sentir que mi trabajo, mis esfuerzos y mi tiempo valían una mierda. Yo vivo en Denver desde hace años y trabajo como freelance en diseño y corrección de textos. No tengo jefe, no tengo compañeros, no tengo un equipo que me cubra si algo sale mal. Dependo por completo de mis herramientas y la más importante es mi laptop, esa misma que me había costado meses de ahorrar porque la necesitaba con buen rendimiento. Tenía encima un proyecto grande que llevaba semanas preparando, un proyecto que me iba a pagar el alquiler completo y parte de los servicios, y aunque estaba cansado y sin dormir bien, ya estaba a nada de terminarlo. Solo necesitaba un par de horas más de revisión y pulido. Era un fin de semana relativamente tranquilo y yo estaba aprovechando para adelantarme, porque entregar un poco antes me daba más reputación con ese cliente. Ese día, mi hermana decidió pasar por mi casa sin avisar demasiado, algo que ya hacía seguido porque daba por sentado que yo siempre estaba disponible. Venía con mi sobrina, una niña de 8 años que es muy despierta, pero también muy inquieta, como si no tuviera freno interno. A mí me cae bien, la verdad, pero yo no soy papá y no estoy acostumbrado a tener niños corriendo o tocando todo. Mi hermana me dijo que necesitaba usar mi baño porque venía del supermercado y no había aguantado más, y yo le dije que pasara. Su hija se quedó en la sala y yo seguí trabajando porque no pensé que fueran a tardar tanto. La laptop estaba en el sofá porque acababa de levantarme para buscar unas notas impresas y fue cuestión de segundos para que todo se fuera a la mierda. Escuché un golpe que me heló la sangre, un golpe que yo reconocí de inmediato porque no era el sonido de algo ligero, sino el sonido de algo caro chocando contra un piso duro. Cuando volteé, vi mi laptop abierta, tirada de lado, con la pantalla doblada de una forma que no tenía sentido. Mi sobrina estaba con esa expresión de susto, con la boca temblando, como si intentara explicar algo, pero no le salía. En ese momento sentí que el corazón me latía en los oídos. Yo no soy alguien que grite, no soy explosivo, pero cuando vi esa pantalla con la mancha oscura extendiéndose como si se estuviera pudriendo, se me salió el enojo. Le pregunté por qué la había tocado y en ese momento mi hermana salió del baño muy tranquila, preguntando qué había pasado. Cuando vio la escena, lo único que se le ocurrió decir fue que no exagerara, que era solo una laptop y que su hija no había tenido mala intención. Yo estaba tratando de explicarle que no era cuestión de intención, que esa laptop era mi herramienta de trabajo y que si no la tenía, no podía entregar el proyecto que ya tenía encima. Mi hermana solo cruzó los brazos y dijo que yo no podía esperar que un niño entendiera esas cosas y que si yo tenía algo delicado, debía guardarlo. Yo no podía creer la soltura con la que lo dijo, como si yo hubiera tenido la culpa por no tener mi casa adaptada a un parque infantil. Mi sobrina empezó a llorar, mi hermana la abrazó y me dijo que la estaba asustando, cuando lo único que yo hacía era contenerme para no decirle 20 cosas que ya me hervían en la cabeza. No hubo disculpa, no hubo reconocimiento del daño, no hubo ni siquiera un déjame ver qué podemos hacer. Nada. Se fueron de mi casa diciendo que yo necesitaba relajarme y que ella hablaría conmigo cuando se me bajara el drama. Esa misma noche apenas pude dormir del estrés. No sabía cuánto iba a costar el daño, pero por cómo se veía, era evidente que no era algo menor. El lunes llevé la laptop a un taller en el que ya había confiado antes. El técnico me dijo que las bisagras estaban dobladas, la pantalla estaba arruinada y la carcasa interna tenía daño. Para dejarla funcional necesitaba cambiar la pantalla completa, ajustar la base, reemplazar un soporte y recalibrar. Era un trabajo costoso y lento, y para colmo el proyecto debía estar listo en pocos días. El técnico me explicó que por la urgencia el costo subía aún más y que no podía garantizar que quedara al 100%. Cuando me dio el total, yo sentí una mezcla de coraje, impotencia y tristeza. Era una cantidad alta, demasiado para que yo absorbiera así como así. Le mandé el presupuesto a mi hermana esperando que por lo menos ahí entendiera la magnitud del problema, pero en lugar de eso me contestó algo que me dejó completamente frío. Dijo que no pensaba pagar ni un centavo, que para eso yo tenía ahorros y que si estaba tan estresado por una computadora, tal vez el problema era mi estilo de vida.
Fue ahí cuando entendí que no solo no se haría responsable, sino que además estaba dándole la vuelta para hacerme quedar como el exagerado, el dramático y el irresponsable. Perdí el proyecto porque no tenía cómo entregarlo a tiempo. Perdí el ingreso que necesitaba para ese mes. Y encima tenía que soportar que mi propia hermana se limpiara las manos como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento exacto en el que supe que algo en nuestra relación se había roto para siempre. Y esta vez, no era mi laptop. Era mi paciencia. Era la poca confianza que aún le tenía. Era esa idea que uno siempre quiere creer de que la familia responde cuando se equivoca. Yo sabía que este problema aún no terminaba, pero lo que no esperaba era hasta dónde se iba a complicar todo después. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 7 días desde el desastre de la laptop y todavía me sentía como si estuviera tratando de ordenar mis pensamientos después de haber recibido un golpe directo en la cara. Durante esos días, intenté concentrarme en resolver el problema inmediato, que era reemplazar la laptop o ver si podía rescatarla lo suficiente como para entregar el proyecto, pero ya era inútil. El cliente no esperó, encontró a alguien más, y yo quedé como un idiota profesional por confiar en que tendría mis herramientas listas. Aunque sabía que no había sido culpa mía, la pérdida del ingreso me persiguió durante días. Cada vez que revisaba mis cuentas para ver cómo organizarme y cubrir el mes, ese maldito nudo de enojo me apretaba el pecho. Incluso empezaba a sentir que la casa estaba más silenciosa de lo normal, no por tranquilidad, sino por esa sensación de vacío y tensión que te queda cuando sabes que un problema familiar está a punto de explotar por completo. Tomé la decisión de bloquear a mi hermana por simple autoprotección, porque cada mensaje suyo subía mi presión como si estuviera conectado a una máquina que administrara coraje en dosis constantes. No era un bloqueo dramático, ni una venganza infantil, simplemente no quería verla aparecer en mi pantalla fingiendo que nada había pasado o queriendo darme lecciones de crianza, cuando ni siquiera era capaz de hacerse responsable por un daño claro y directo. Cuando la bloqueé, sentí un alivio momentáneo, como cuando cierras una ventana por donde entra aire helado y de pronto la habitación se calma. Pero también sabía que ese silencio no iba a durar mucho, porque así funciona mi familia. Cuando alguien bloquea a alguien, hay otros 2 o 3 que se entrometen para preguntar, opinar o intervenir, aunque nadie se los pida. No estaba equivocado. Un par de días después, mi mamá me llamó diciendo que mi hermana estaba diciendo a todos que yo había tenido un colapso emocional por una simple computadora y que necesitaba ayuda profesional. Escuchar eso me provocó una risa involuntaria, una de esas risas que no salen por humor sino por incredulidad absoluta. Mi mamá me preguntó qué había pasado realmente, porque según mi hermana yo había gritado, asustado a la niña, insultado a medio mundo y casi lanzado la laptop por la ventana. Le expliqué todo con calma, y para que no quedaran dudas, le mandé fotos de la pantalla rota, la bisagra torcida y el presupuesto del taller donde se veía claramente el costo de la reparación. Yo esperaba que me respondiera con ese tono neutral y prudente que usa cuando no quiere tomar partido, pero para mi sorpresa guardó silencio varios segundos y luego dijo que mi hermana sí debía hacerse responsable, porque el daño no era cualquier cosa y la cantidad que yo tenía que pagar no era pequeña. Yo conocía demasiado bien a mi mamá, y saber que reconociera algo así significaba que lo que había visto realmente la impactó. Sin embargo, ese pequeño gesto de apoyo vino con una carga adicional, porque al día siguiente comenzó un conflicto silencioso entre ella y mi hermana que se extendió al resto de la familia. Todo por culpa de lo mismo de siempre, la incapacidad de mi hermana para reconocer que la cagó. Yo no quería estar metido en ese pleito, pero inevitablemente terminé en el centro, porque mi hermana decidió que la mejor estrategia era tomar el papel de víctima absoluta. Me enteré de que había enviado mensajes al grupo familiar diciendo que yo quería cobrarle como si fuera un juez de barrio, que estaba dañando el bienestar emocional de su hija y que pretendía aprovecharme de la situación para sacarle dinero. Esa última parte me enfureció de una manera que ni siquiera esperaba, porque era una distorsión tan descarada que me quedé sentado un buen rato releyendo el mensaje, tratando de entender si ella realmente creía en lo que decía o si simplemente estaba improvisando para manipular a la familia. Yo ya había tomado la decisión de no quedarme callado, no esta vez, así que en el grupo escribí un mensaje largo, directo, sin insultos pero sin suavizar las cosas. Expliqué de nuevo que su hija había agarrado algo sin permiso, lo había tirado y lo había roto, que esa laptop no era un juguete, que yo trabajaba con ella y que había perdido un ingreso que necesitaba.
Les dije que mi hermana nunca se disculpó, nunca ofreció reparar el daño y que, por el contrario, decidió burlarse de lo que para mí era una pérdida real. Terminé diciendo que si ella pagaba la reparación, el asunto podría terminar ahí, pero si no, yo no iba a seguir fingiendo que no había pasado nada. Mi hermana salió del grupo en cuanto terminé de escribir, lo cual no me sorprendió. Sabía que ese era su estilo. Cuando no podía salirse con la suya, desaparecía o se ofendía para intentar que la gente la buscara y la consolara. Mi mamá me llamó nuevamente, esta vez con un tono más preocupado, porque ahora decía que no quería que el problema se convirtiera en una ruptura familiar. Me pidió que no dejara que el enojo me hiciera perder la relación con mi hermana, y aunque entiendo su postura de madre que quiere tener a todos sus hijos en paz, también se lo dejé claro. Ella no había sido quien pagó por la laptop, ni quien perdió un trabajo, ni quien fue tratado como exagerado por algo que costaba dinero, tiempo y reputación profesional. Ella no estaba sintiendo en carne propia lo que yo estaba tratando de reparar. Mi mamá, después de un silencio largo, me dijo que entendía mi postura y que no podía obligarme a aceptar algo injusto. Yo sabía que le dolía que sus hijos estuvieran peleados, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo veía la situación sin el filtro emocional que siempre la hacía defender a mi hermana solo porque tenía una hija. Durante esos días me quedé pensando en cómo había llegado a ese punto. Yo siempre había tenido una relación más o menos estable con mi hermana, no perfecta, pero tampoco tan jodida como lo que estaba viendo ahora. Sin embargo, cuando recordaba momentos pasados, me daba cuenta de que ella siempre tenía esa tendencia a minimizar los problemas cuando no le convenían, a hacerse la víctima cuando las cosas se ponían difíciles y a responsabilizar a otros por sus errores. Lo que pasó con la laptop no era un incidente aislado, sino simplemente el primero con consecuencias tan claras y tangibles que no podía ignorarse. Era como si todo lo que había estado acumulándose durante años hubiera encontrado la excusa perfecta para salir a la superficie. También estuve leyendo los comentarios de un grupo de freelancers donde publiqué la situación para desahogarme y escuchar otras perspectivas. Lo hice sin dar nombres, sin detalles personales, solo la situación general, y casi todos coincidieron en que la reacción de mi hermana había sido una falta de respeto enorme. Algunos incluso contaron experiencias similares con familiares que creían que el trabajo remoto no era trabajo real y que las herramientas se podían reemplazar como si fueran servilletas de cocina. Leer eso me ayudó a sentir que no estaba exagerando ni reaccionando de más, sino que estaba intentando poner límites que debieron existir desde antes. Con el paso de los días me fui dando cuenta de que el silencio que había entre mi hermana y yo no me provocaba tristeza, sino una especie de alivio incómodo. Era una calma extraña, pero muy necesaria. No sentía culpa por haberla bloqueado, ni por exigir que se hiciera responsable de algo que claramente había causado. La pérdida del proyecto me había costado caro, y todavía me faltaba reorganizar mis finanzas para cubrir el mes, pero dentro de todo ese caos sentía que, al menos esta vez, había actuado con coherencia. No estaba en mi responsabilidad criar a su hija, proteger mi casa como si fuera una guardería o hacerme cargo de sus errores como si yo fuera un tío que solo existía para limpiar sus problemas. En ese momento supe con absoluta claridad que este conflicto no era temporal. Algo se había fracturado y no iba a repararse simplemente porque pasara el tiempo. Tal vez mi hermana esperaba que yo olvidara todo y la buscara como siempre hacía, pero ahora yo no tenía la mínima intención de hacerlo. Era la primera vez que tomaba una distancia real con ella, no como castigo, sino como una forma de protegerme de la constante falta de responsabilidad que ya no estaba dispuesto a tolerar. Actualización 2. Habían pasado alrededor de 2 meses desde que tomé la decisión de cortar contacto con mi hermana, y aunque al principio la distancia me pareció necesaria, con el tiempo empecé a sentir que la tensión seguía respirando detrás de mí como un animal agazapado. No era una tensión que me consumiera día y noche, pero estaba ahí, presente en los silencios del grupo familiar, en las llamadas cortas de mi mamá tratando de evitar mencionarla, y en esa forma incómoda en la que algunos primos me hablaban como si tuvieran miedo de decir algo que pudiera encender otra discusión. Yo seguí con mi vida, reorganizando mis tiempos de trabajo y conectándome con nuevos clientes que, por suerte, habían ido llegando gracias a recomendaciones pasadas. La pérdida del proyecto todavía dolía, sobre todo cuando me tocaba ver mis cuentas bancarias y calcular todo de nuevo, pero ya no estaba paralizado por el coraje como en las primeras semanas. Sin embargo, el tema de mi hermana se quedaba rondando como un eco que no termina de apagarse.
En ese tiempo, traté de mantenerme completamente al margen de cualquier cosa relacionada con ella. No la buscaba, no preguntaba por ella, y cuando mi mamá intentaba tantear si ya estaba listo para hablar con mi hermana, yo evadía el tema con la misma firmeza con que uno empuja una puerta que no piensa volver a abrir. Sinceramente, pensaba que ella, tarde o temprano, iba a intentar contactarme directamente, pero ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un intento pasivo de aparecer en mi buzón de correo. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo, lo cual por momentos se sentía como un descanso, pero también como una confirmación de que su orgullo iba a impedir que diera un paso hacia la responsabilidad. Me imaginaba que ella creía estar castigándome con el silencio, cuando en realidad lo único que hacía era darme más claridad sobre lo poco que estaba dispuesta a reconocer sus errores. Una tarde de ese periodo, mientras hacía mis compras semanales en un Target cerca de casa, tuve uno de esos encuentros que no puedes evitar aunque quisieras. Yo estaba revisando detergentes porque había un descuento y quería aprovecharlo, cuando escuché una voz familiar que no había escuchado desde el día del desastre. Era mi hermana hablando con su hija, diciendo algo sobre escoger un cereal. Mi reacción fue quedarme quieto un segundo, como si congelarme sirviera de algo. No sabía si darme la vuelta e irme por otro pasillo, aunque eso fuera ridículo, pero no tuve tiempo de decidir porque ella alcanzó a mirarme. Su expresión no fue de sorpresa, sino más bien una mirada rápida que intentaba medir si valía la pena saludarme o fingir que yo no existía. Yo me adelanté, porque ignorar a una niña que siempre había sido cariñosa conmigo me parecía innecesariamente cruel, así que me acerqué y saludé a mi sobrina con genuino cariño. Ella me devolvió el saludo con una sonrisa tímida, como si entendiera que algo no estaba bien entre los adultos, pero no supiera qué hacer con eso. Mi hermana me observó con esa postura rígida que adopta cuando quiere mostrar que no le afecta nada de lo que ocurra. Y entonces, sin que yo dijera nada más, me soltó un comentario que me dejó sintiendo como si me hubieran arrojado agua helada en la espalda. Dijo que ya era momento de superar lo de la laptop, que yo había hecho demasiado drama y que parecía que no sabía dejar las cosas atrás. La forma en la que lo dijo estaba cargada de desprecio, como si yo fuera un niño terco y no un adulto al que le habían causado un daño real. Le contesté con calma que todavía estaba pagando la nueva laptop, que había perdido un proyecto importante y que no era tan fácil superar algo que me había afectado directamente en mi trabajo y en mis ingresos. Ella apenas me escuchó. Me respondió que no iba a disculparse porque había sido un accidente y que yo no tenía hijos, así que no podía entender lo complicado que era controlar a un niño. Ese comentario, el de que yo no entendía por qué no tenía hijos, me atravesó de una forma extraña. No porque yo quisiera tener hijos, sino porque lo dijo como si ser padre o madre justificara cualquier irresponsabilidad. Fue un intento de disminuir mi punto de vista y al mismo tiempo escudarse en su maternidad como si eso le diera inmunidad para escapar de la responsabilidad. Yo le respondí que no necesitaba tener hijos para saber cuando alguien había actuado mal, y que incluso los niños podían entender consecuencias cuando los adultos eran capaces de enseñarlas. Ella soltó un bufido molesto, tomó a su hija de la mano y se alejó caminando rápido, murmurando cosas que no alcancé a escuchar, aunque no necesitaba hacerlo porque la intención ya era bastante clara. Cuando seguí con mis compras, sentí que me temblaban las manos por el enojo silencioso que se me había acumulado. No era el tipo de rabia que hace que uno explote en el momento, sino ese enojo denso y frío que se va pegando a la piel como una carga pesada. El encuentro en el Target me dejó claro que no había ni un centímetro de avance de su parte. No solo no se arrepentía, sino que había armado una narrativa donde yo era el exagerado, el problemático y el inmaduro. En lugar de reconocer que perdió la oportunidad de mostrar un poco de humildad, prefirió construir un cuento donde yo era el villano que no sabía comportarse con una niña. Esa misma noche, mientras cenaba algo rápido, me encontré pensando en todo lo que había dicho mi hermana y en cómo cada una de sus palabras estaba diseñada para hacerme parecer culpable. Me molestaba especialmente el hecho de que comparara mi trabajo con un capricho. En su cabeza, yo tenía la obligación de aguantar pérdidas económicas solo porque su hija era una niña y porque yo debía ser comprensivo con la maternidad. Como si tener hijos fuera una carta que permite dañar propiedad ajena sin consecuencias. Me di cuenta de que ese pensamiento suyo explicaba muchos de sus comportamientos en el pasado, y que la razón por la que yo siempre terminaba cediendo era porque no había tenido un motivo tan claro para frenar en seco como el de ahora. Después de ese encuentro,
Decidí escribir en un grupo de freelancers donde había contado la situación originalmente. No para buscar aprobación, sino para exponer lo que había pasado y entender si yo estaba perdiendo algo de perspectiva. La mayoría de las personas coincidieron en que mi hermana estaba manipulando la situación, pero hubo un comentario que me marcó especialmente. Era de alguien que había tenido un conflicto parecido con un familiar y dijo que una de las cosas más difíciles de aceptar era que, cuando alguien siempre evita hacerse responsable de sus errores, no importa cuántas oportunidades le des, siempre va a encontrar la forma de voltear la culpa. Ese comentario me cayó como una verdad incómoda que ya sabía pero no quería admitir. Porque eso era exactamente lo que estaba pasando con mi hermana. A partir de ahí, tomé una decisión más firme y consciente que la del bloqueo inicial. No se trataba solo de alejarme por un rato, sino de establecer un límite real. No iba a ir a reuniones donde estuviera ella, no iba a participar en dinámicas familiares donde pretendieran forzar reconciliaciones vacías. Y no iba a permitir que mi mamá me llevara a un punto en el que yo terminara cediendo solo para evitar que se sintiera mal. La distancia ya no era temporal, era una ruptura que yo estaba aceptando como necesaria. Porque lo que pasó con la laptop fue la gota que derramó el vaso, pero lo que vino después fue la confirmación de que mi hermana estaba decidida a vivir en un mundo donde nunca es culpable de nada. Y lo más sorprendente de todo fue darme cuenta de que, dentro de esa decisión dura, había una sensación de alivio que no esperaba. Era como si hubiera estado cargando un peso inútil durante años sin darme cuenta. Uno se acostumbra tanto a normalizar conductas familiares dañinas que cuando finalmente decide soltar esas cargas, experimenta un tipo de libertad que no sabía que necesitaba. Pero al mismo tiempo sabía que la historia no estaba cerrada. Mi familia es de esas donde los conflictos nunca mueren, solo se esconden un tiempo hasta que alguien los vuelve a sacar. Y yo estaba seguro de que mi hermana no iba a dejar el asunto enterrado para siempre. Actualización final. Habían pasado alrededor de 6 meses desde el desastre de la laptop, y aunque ya había aprendido a vivir con esa distancia entre mi hermana y yo, todavía había una parte de mí que sabía que en algún momento iba a surgir una situación que obligaría a que nuestros caminos se cruzaran otra vez. No porque yo lo buscara, sino porque en familias como la mía los encuentros se dan sin pedir permiso. Durante ese tiempo me enfoqué por completo en reconstruir mi rutina de trabajo. Había logrado conseguir una laptop nueva gracias a un pago atrasado que por fin llegó, y aunque comprarla me dejó temblando las cuentas, la tranquilidad que sentí al volver a tener una herramienta funcional fue casi física. Conseguí un par de clientes nuevos que, para mi sorpresa, resultaron ser más estables que los anteriores, y poco a poco mis semanas dejaron de sentirse como una batalla constante contra la frustración. Aún así, cada vez que pasaba por el área donde solía dejar la laptop dañada, una parte de mí recordaba todo el caos que comenzó ahí. Como si ese rincón fuera el recordatorio silencioso de hasta dónde podía llegar el egoísmo de mi hermana. Mi mamá, durante esos meses, intentó mantener una neutralidad complicada. No estaba de acuerdo con cómo había actuado mi hermana, pero tampoco podía aceptar del todo que sus hijos estuvieran peleados. En más de una llamada la escuché suspirar mientras intentaba encontrar palabras que no sonaran a presión, aunque a veces terminaba soltando comentarios que parecían invitaciones disfrazadas para que yo cediera. Yo le repetía lo mismo siempre, que no tenía nada que arreglar mientras mi hermana siguiera actuando como si yo hubiera inventado el problema. Mi mamá, resignada, terminaba aceptando mi postura pero siempre con ese dejo de esperanza que tienen las madres de que algún día las cosas volverán a la normalidad. Aunque en mi caso yo sabía que esa normalidad jamás había sido saludable. La invitación que lo cambió todo llegó un día en el que yo no esperaba absolutamente nada. Mi mamá me llamó y me dijo que mi abuela vendría a visitar por primera vez en mucho tiempo. Ella ya tenía una edad avanzada y no viajaba con frecuencia, así que cada visita era un acontecimiento importante para la familia. Cuando mi mamá me dijo que quería reunirnos a todos para una cena, supe que eso incluía inevitablemente a mi hermana. Mi primera reacción fue rechazar la invitación porque no tenía interés alguno en sentarme en la misma mesa con alguien que me había tratado como si fuera un obstáculo en su vida. Pero mi mamá parecía tan genuinamente emocionada con la idea de tener a toda la familia junta que me costó decirle que no. Me quedé en silencio un momento y finalmente acepté, aclarando que no iba a permitir provocaciones ni discusiones. Ella me aseguró que no pasaría nada, aunque yo sabía que esas garantías en familias como la mía son tan frágiles como un hilo de costura.
El día de la cena llegué a casa de mi mamá con esa sensación incómoda que se tiene cuando uno entra a un lugar donde sabe que algo puede estallar en cualquier momento. Saludé a mis tíos, a mis primos y, por supuesto, a mi abuela, quien me recibió con el cariño de siempre. Es impresionante cómo una persona puede darte tranquilidad solo con un abrazo. Ella siempre había sido una figura sólida en mi vida, una mujer directa, práctica y sin paciencia para tonterías. Me preguntó cómo había estado y le dije que todo iba bien, sin entrar en detalles porque no quería empezar la noche con conflictos. La atmósfera general era relativamente tranquila hasta que mi hermana llegó. Su entrada fue suficiente para tensar el ambiente, no por algo que dijera, sino por esa energía densa y arrogante que siempre traía consigo desde que empezó el conflicto. Me vio apenas unos segundos y luego apartó la mirada como si yo fuera un mueble que bloqueaba el paso. Durante un rato nos mantuvimos en extremos opuestos de la sala. Mi sobrina me saludó con una mezcla de cariño y nervios, como si temiera que su mamá la regañara por hablarme, lo cual me rompió un poco por dentro porque ella era la menos culpable de todo esto. Cuando llegó la hora de la cena, todos tomamos asiento alrededor de la mesa. Yo traté de concentrarme en la conversación general, pero en más de una ocasión sentí la mirada de mi hermana tratando de evaluar si yo iba a provocar algo. Fue mi abuela quien, sin advertencia alguna, llevó el tema al centro de la mesa de una forma tan directa que casi todos se quedaron congelados. Ella miró a mi hermana y preguntó con sencillez pero sin rodeos si era cierto que su hija había roto mi computadora y que mi hermana no había pagado nada. Lo dijo sin intención de humillar a nadie, simplemente con esa franqueza que siempre la caracterizó. El silencio que cayó después fue casi doloroso. Mi hermana se puso tensa de inmediato y respondió que había sido un accidente y que era ridículo esperar que un niño entendiera esas cosas. Mi abuela, sin levantar la voz ni cambiar la expresión, le contestó que una cosa era un accidente y otra muy distinta hacerse la ciega ante la responsabilidad, y que si no podía cuidar a su hija lo suficiente como para evitar daños ajenos, entonces tampoco debería pretender cuidar la casa de nadie más. Yo observaba la escena sin decir una palabra, sorprendido porque era la primera vez que alguien dentro de la familia le hablaba a mi hermana con esa claridad. Ella, incapaz de manejar la confrontación, empezó a llorar, alegando que todos la estaban atacando y que ella siempre había hecho lo mejor que podía. Mi mamá la siguió hacia la cocina para calmarla, dejando la mesa en un silencio tenso pero también liberador. Mi abuela se volvió hacia mí y me dijo en voz baja que yo había hecho lo correcto al alejarme, que no debía cargar con la irresponsabilidad de nadie. Especialmente cuando esa persona no estaba dispuesta a reconocer ni lo más básico. Sus palabras, aunque simples, me tocaron más de lo que quise admitir frente a todos. Fue como si alguien por fin validara todo lo que yo había estado sintiendo desde el primer día. Ese reconocimiento me soltó un peso que había llevado meses cargando sin darme cuenta. Después de ese episodio, la noche terminó sin más confrontaciones, pero la ruptura entre mi hermana y yo se hizo absoluta. Ella me envió días después un mensaje larguísimo lleno de melodrama, diciendo que ya no tenía un hermano porque yo la había abandonado en uno de los momentos más difíciles de su vida. Leí el mensaje entero sin sentir ni un segundo la necesidad de responder. Lo borré, bloqueé su número otra vez y respiré hondo como quien cierra una puerta que ya no piensa volver a abrir. Con el paso de las semanas, mi vida se estabilizó más de lo que esperaba. Con la nueva laptop y los nuevos clientes, mis ingresos se regularizaron. Mi rutina volvió a sentirse normal. Y lo más extraño de todo fue darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida era más tranquila sin el constante caos emocional que mi hermana solía traer. No fue una victoria llena de satisfacción ni un cierre lleno de alegría, sino una especie de paz silenciosa que se siente cuando finalmente aceptas que a veces la familia también puede romperse, y que a veces esa ruptura es necesaria para poder respirar sin sentir que cargas problemas que no te corresponden. Y así terminó todo. Sin reconciliaciones forzadas, sin disculpas falsas, sin ilusiones de arreglar algo que ya no tenía arreglo. Solo quedé yo, mi tranquilidad recuperada y la certeza absoluta de que no todos los lazos familiares están diseñados para durar toda la vida. Algunos se rompen, y a veces, romperlos es lo más sano que uno puede hacer.